tema, los días que vivimos, los días que vivimos. Sin duda alguna que la nuestra es una generación consumidora de noticias espectaculares, rimbombantes, resonantes. Todo lo que tenga que ver con cataclismo, con las grandes catástrofes o cuando en algún lugar se habla acerca del fin del mundo, esto despierta un gran interés en la gente, crea una gran expectación. Y muchas veces estos temas son promovidos como temas comerciales a través de las películas o a través de eventos, como usted puede recordar cuando se hablaba del calendario maya y del final del mundo allá por el año 2012. También cuando aparecieron las películas como la de El Código Da Vinci, que tenía algunas cosas allí escondidas. La gente había creado una gran expectativa y consumía eso. También películas como la de Armagedón o tiempo más atrás como Apocalipsis Now, la Guerra de las Galaxias y otro tanto de esas clases de eventos que son promovidos. La gente trata de ponerle mucha atención a eso. Los días que nosotros vivimos son días que están bien marcados en la palabra de Dios y la Biblia nos enseña exactamente cuál es la historia o cuál es la hora de la historia humana que nos toca vivir. Ahora bien, mi intención es tratar de, por medio de la Biblia, la palabra de Dios, mostrar aquí los pasos siguientes, cuáles son los eventos que siguen en el calendario de Dios. Entonces vamos a meternos en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Y leemos allí en los primeros 3 versículos, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Como podemos observar en esta porción del Evangelio, hay 3 preguntas que nosotros necesitamos atender. La primera de estos, cuando el Señor describe, refiriéndose al templo en Jerusalén, que un día no iba a quedar piedra sobre piedra, los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora, esto que el Señor dijo era una referencia a la destrucción del templo de Israel. Y exactamente esta profecía halló cumplimiento en el año 70 después de Cristo, cuando Tito, quien era general y luego fue emperador romano, él invadió Jerusalén, destruyó el templo y fueron muertos 1.100.000 judíos en aquella invasión de los romanos. Así que la historia está allí acreditando la profecía que el Señor le dijo a sus discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? La segunda pregunta que sale del pasaje es, ¿qué señal habrá de tu venida? Esa era la segunda inquietud que tenían los apóstoles. ¿Qué señal habrá de tu venida? Ellos estaban preguntando, en otras palabras, ¿cómo serían los sucesos que precederían la venida del Señor Jesucristo o el regreso del Señor Jesucristo? Nosotros debemos comprender que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y hoy vive y Él vive para siempre. Así que nosotros necesitamos revisar las señales que anticipan o que anteceden a su regreso, a su venida. Y esta fue la pregunta de los apóstoles, ¿qué señales habrá de tu venida? Y eso nos dedicaremos en este capítulo 24 de Mateo a analizar esas señales que preceden o anteceden el retorno del Señor Jesucristo. La tercera pregunta de los apóstoles era, ¿y qué señales habrá del fin del siglo? En otras palabras, ¿qué señales habrá del fin del siglo? Ellos estaban preguntando cuándo se terminarán los gobiernos humanos y volveremos a tener una teocracia
es decir, un gobierno de Dios. Esa es la palabra que significa teocracia, un gobierno de Dios. Bien, y ahora el Señor le dice que estas cosas iban a ser precedidas por señales y empieza Jesús a dar una señal religiosa. Observe conmigo, dice la palabra de Dios, Mateo 24, verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que antes de que Cristo regrese a este mundo, iba a haber aquí una señal religiosa. Dice Jesús, muchos se levantarán en mi nombre y a muchos engañarán. Ahora, bien, nosotros sabemos que los falsos maestros han sido muy dañinos a través de la historia. Los falsos maestros siempre han desviado a la gente de la fuente de la verdad, que es la Biblia, la palabra de Dios. Los falsos maestros o los falsos profetas han sido charlatanes que han desfilado por este mundo y hoy parece que están en su punto más alto, en la cresta de la ola. Usted escucha allí las voces de falsos profetas por todo el universo, de gente que vive lejos de Dios y lejos de la Biblia. Y aquí, por ejemplo, nosotros hacemos un repaso de la historia. Hubo un hombre que se llamó José Smith. Este hombre dijo un día que él había recibido unas planchas de oro donde se contaba, entre otras cosas, la vida de Cristo en América. Y dijo este hombre José Smith que se le apareció un ángel de nombre Moroni. Jamás en la Biblia hay un ángel con ese nombre, pero él dijo eso y que le dio unos lentes especiales que le permitía comprender esas cosas que estaban escritas en las planchas de oro. Y este hombre creó un movimiento que él le llamó la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Esta iglesia nosotros la conocemos más bien como el nombre de los mormones, pero hay que revisar la historia de este hombre y ver cómo terminó su vida. Un hombre que terminó en la cárcel, él era un promotor de mentiras. Sin embargo, ¿cuántos seguidores tienen hoy en el mundo? Tiempo después, allá por los años 1830 aproximadamente, apareció un hombre que se llamaba Carlos Taze Russell. Y este hombre inventó un grupo de estudios que le llamaron los estudiantes de la Biblia. Con el paso del tiempo, esa agrupación tomó un nuevo nombre que se llamaba la Torre del Vigía, y finalmente adoptaron el nombre con el cual son conocidos hoy como los Testigos de Jehová. Esta gente no cree en el infierno, no creen que Jesucristo es Dios y ellos niegan muchas de las doctrinas principales de la Biblia al punto tal que ellos han inventado una Biblia nueva que le llaman la Biblia del Nuevo Mundo. Y así ese hombre también tuvo serios problemas con la ley. Y Russell fue un hombre que terminó en la cárcel. Y todo esto nos hace pensar cuando Cristo dijo, muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Si nosotros pensamos más cerca en el tiempo, en el año 1978, en los Estados Unidos surgió un predicador que se llamaba Jim Jones. Jim Jones hizo una iglesia, la cual él le llamó el templo del pueblo. Y allí un día él dijo que tuvo una revelación de Dios, donde Dios le mostró dónde estaba el paraíso en la tierra. Y este hombre dijo a la gente que el paraíso estaba allí en Guyana, en los límites de Venezuela. Y ese hombre movilizó más de 1,000 personas de los Estados Unidos a la Guyana. Y entre ellos vinieron algunos diputados y senadores de los Estados Unidos. Y allí ese hombre llevó a esa gente a la muerte. Todos confiaban en él, pero un día hubo allí en una bebida cianuro y muchos murieron siguiendo a este hombre, Jim Jones. Y estas fueron, se podía ver las imágenes en la televisión, los muertos apilados, y algo que dijo un agente del FBI, no se encontraron Biblias en aquel lugar. La gente estaba siguiendo un hombre, a un falso profeta, pero no había Biblia, no había palabra de Dios. Jesús dijo, advirtiendo que antes que él regrese a este mundo, muchos se levantarán en mi nombre y a muchos engañarán. En el año 1994 en Texas, en una ciudad que se llamaba Waco, se pronuncia Waco, allí en ese lugar se levantó un líder que se llamaba David Koresh.
Él era la cabeza de una secta que se llamaba de los Davidianos. Ellos construyeron un rancho que se llamaba el Rancho del Apocalipsis y decían que el fin del mundo se aproximaba, y allí juntaron armamentos y escondieron en los túneles y en los sótanos allí cantidad de armamento, hasta que finalmente el FBI entró una vez allí con topadoras y hubo muchos muertos, mucha gente que siguió a David Koresh, un falso profeta. Dijo Jesús: muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Y así aparecieron tantos otros en la historia reciente, como el Sai Baba allá en la India, como el reverendo Moon, o el que representaba la secta Moon, con un gran poder económico y religioso en el mundo. Pero Jesús advirtió: muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán. Observe aquí también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y el verso 24, la advertencia de Jesucristo es la siguiente. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Falsos profetas se levantarán en el mundo, y aún aquellos que tengan un conocimiento de la Biblia, un conocimiento acerca de Dios, muchos de ellos pueden ser víctimas del engaño de estos falsos profetas que hoy pululan por el mundo. Hace pocos días contaba con la gente en nuestra congregación de un hombre que anda con una pistola, un revólver en el culto, y anda ahí apuntando a la gente y dice que hay que matar al diablo y apuntarle al diablo, y entonces el hombre se hace llamar el sicario de Cristo. ¡Qué payasada, qué barbaridad! ¿Cuántos seguidores tiene esa persona? Hay otros que aparecen Bruce Lee y andan ahí tirando la gente en las conferencias, en los altares, y la gente cae a un costado y giran allá y hacen un trompo más allá, y parecen ahí como que todos esos predicadores tuvieran algún poder especial, cuando todo lo que tienen es una influencia del diablo. Así lo advirtió Jesucristo. Dijo: antes que Él regrese, se levantarán falsos profetas, falsos maestros, y a muchos engañarán. Y hoy todo esto que estamos viendo en la televisión y que vemos en las noticias de esos predicadores espectaculares que solamente tienen palabras muertas, palabras que no salen de la Biblia, sino que salen del corazón pecaminoso del hombre, ellos están arrastrando las multitudes como sus seguidores, aquellos que serán sus víctimas. Pero Cristo advirtió: antes que Él regrese a esta tierra, se levantarían falsos profetas, a muchos engañarán, y aún a los escogidos. Ahora el Señor va a cambiar la señal que precede su venida, y Él nos va a hablar aquí de una señal bélica. Observe conmigo aquí Evangelio de Mateo capítulo 24 y el versículo 6. Dice la palabra de Dios: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí hay una señal bélica que precede el regreso del Señor Jesucristo. Aquí todo comenzó con la Primera Guerra Mundial, allá por el año 1914. La gente a veces me comenta, los incrédulos, los escépticos, los ateos, me dicen: pero a través de toda la historia humana hubo guerras y rumores de guerra, pero nunca tanto como en estos últimos 100 años. Cuando partimos del año 1914 con la Primera Guerra Mundial, en los campos de batalla, la estadística indica que murieron entre 23.000 a 30.000 personas. Pero los muertos por causa de las contaminaciones, por los cadáveres, por los cuerpos en descomposición, llegó a tener 50 millones de muertos la Primera Guerra Mundial. Una cifra realmente alta, una cifra realmente muy numerosa. Pero cuando nosotros hablamos de la Segunda Guerra Mundial, aquella que terminó por el año 1945, estamos hablando allí de una gran cantidad de muertos, donde se cree que más de 100 millones de personas murieron. Solamente en la batalla de Stalingrado se cree que murieron 2 millones de soldados, y solamente el ejército ruso perdió 27 millones de soldados en la Segunda Guerra Mundial. Guerras y rumores de guerra. Es cierto que hubo a través de toda la historia, pero como en las guerras modernas, nunca en la historia hubo tantos muertos.
Y hoy en día las armas que se hablan son tan diferentes. Hoy se habla sobre guerras bacteriológicas, hoy se habla sobre guerras químicas, hoy se habla sobre guerras de galaxias, y se utilizan armamentos donde se hablan de misiles con ojivas nucleares. Hoy se hablan allí con bombas de hidrógenos, bombas atómicas, y hoy en día el escenario está demostrando todo el armamento que el hombre ha creado para su propia autodestrucción. Las potencias del mundo se jactan al decir que han creado armamento suficiente para destruir 5 veces el planeta Tierra. Se cree que hay armamento en el mundo suficiente para destruir 5 veces el mundo que habitamos. Oh, no hay duda alguna que las guerras, nunca en la historia hubo las clases de guerra y la cantidad de muertos que estamos teniendo en estas últimas 2 generaciones. Este mundo está embarazado de juicio, porque el Señor Jesucristo dice que cuando todo esto suceda, dice, aún no es el fin. Todo lo que estamos viendo en este mundo de tanta violencia, tanta destrucción, todo esto son principios de dolores, son señales que anticipan el fin, señales que anticipan el regreso del Señor Jesucristo. Otra mirada aquí al Evangelio de Mateo. Primero vimos una señal religiosa, en segundo lugar vimos una señal bélica, y ahora vamos a encontrarnos aquí con otra señal que es el hambre. Nótelo conmigo, Mateo 24, versículo 7. Dice la palabra de Dios, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Aquí aparece la palabra que me quiero detener unos instantes, la palabra hambre. El hambre es algo que está extendiéndose por todo el mundo. Cuando yo era un niño, tenía mis 8, 9 años, se hablaba de un país en África que se llamaba Biafra. Y digo que se llamaba porque la existencia de ese país fue una división de el país de Nigeria. Se produjo una guerra civil y allí surgió una nación que se llamó Biafra, y esta existió desde el año 1967 hasta el año 1970, donde esa gente fue aplastada en la guerra y fueron exterminados por el hambre mismo. Porque allí en Biafra fue la primera vez en mi niñez que vi la foto de aquellos niñitos con su piel oscura, donde se le podían ver sus costillitas y se podía ver allí sus panzas prominentes, lo que era la clara señal de la hambruna que había. Allí en este país de Biafra fueron tantos los muertos que se cree que 1,5 millones de personas murieron por causa del hambre en esos 3 años, en ese breve periodo de la historia. Cuando pensamos en México, en Oaxaca, el estado de Oaxaca, en el año 1973, allí hubo una hambruna que terminó con 25,000 personas muertas por causa del hambre en el estado de Oaxaca. En el año 1984 en Etiopía, 1 millón de personas murieron por hambre, y en ese mismo país de Etiopía, pero en el año 1991, otro 1,5 millones de personas murieron por causa del hambre y de la guerra civil. Guerras y rumores de guerra, hambres por todo el planeta. Hoy, exactamente en los días que vivimos, la mitad de la población de este mundo se acuesta con hambre. Otra vez, en los días que estamos viviendo este año 2019, la mitad de la población del mundo se acuesta con hambre. En un país como la Argentina, donde se dice que se producen alimentos para 400 millones de personas, sin embargo, en una población de 44 millones tenemos 14 millones de pobres, y tenemos allí casi un 10% de la población que tiene dificultades para consumir una sola comida en el día. A esos le llaman, los califican como los indigentes. El hambre está por todos lados, y el hambre, que es algo dramático en el mundo, también en la Biblia es mencionado como una señal que anticipa el regreso de Cristo, una señal que nos permite saber los días que vivimos, de eso estamos hablando en este mensaje, acerca de los días que vivimos. Y si usted pone atención, dice aquí en ese versículo 7 que habría hambre y habría pestes.
En los días que estamos viviendo hay gran cantidad de pestes. Nosotros en la historia recordamos la de la fiebre amarilla, la de la peste bubónica que dejó 100,000 muertos en la historia, pero muchas pestes que quedaron en el pasado, pero muchas nos están hoy acorralando en el presente. Cuando se habla sobre pestes, por ejemplo, el cólera no es una cosa antigua, el cólera es un problema de nuestro tiempo. Esto viene allí cuando las aguas están contaminadas, las aguas están servidas y en localidades tan cercanas a nosotros como La Ferrer, como González Catán, no mucho tiempo atrás había allí enfermos de cólera, pero por toda nuestra Latinoamérica el cólera ha avanzado y se ha vuelto como una peste que lleva a la gente a la muerte misma. Y cuando nosotros pensamos también en el cáncer, hoy la mayoría de los cánceres no han encontrado una medicina, no han encontrado todavía una solución. Y el cáncer, como una peste destructora, está terminando con vidas por todo el planeta. Cuando hablamos acerca del hantavirus, de una enfermedad que es transmitida por los roedores, por las ratas, muchas veces la gente toma esa clase de enfermedad bebiendo de esas latitas de gaseosas, de jugo que están allí en lugares donde las ratas orinan, y luego eso no es bien higienizado y muchos que consumen esas bebidas en latita se toman esta enfermedad. Pero el hantavirus es algo que se ha propagado por toda Latinoamérica. Y allí también es una enfermedad que se contagia, es una peste que se contagia a través de la respiración. Es decir, que mucha gente también puede ser contaminada por la orina de los roedores y por las mordeduras de los roedores. El hantavirus es algo que hoy está desparramado por todos lados. Cuando se hablaba de el SARS, que era allí una peste, un síndrome agudo respiratorio severo, eso producía el contagio a través de los estornudos. Yo que he estado en tantos países y en varios aeropuertos, allí la gente andaba con sus barbijos y uno se podía ver cuando la gente vivía bajo esa presión del peligro del SARS o también de la gripe aviar o la gripe porcina, la H1N1, y alguien estornudaba en el aeropuerto y todos se alejaban y había allí siempre un clima de temor porque hay muchas pestes que se están propagando por el mundo y el Señor Jesucristo diría que estas pestes serían una señal que anticipa su venida, una señal que nos recuerda los días que vivimos. Los días que vivimos. ¿Y qué tal si hablamos del ébola? Ébola es el nombre de un río allá en el Congo, en el viejo país de África que se llamaba el Zaire, y allí se cree que es una enfermedad que se transmite por medio de los murciélagos de la fruta. Pestes por todo el mundo, en este mundo que vivimos. Cuando se hablaba no mucho tiempo atrás sobre la peste de la gripe aviar, que era una clase de peste que era transmitida y llevada de un lugar a otro por medio de diferentes clases de ave. El Señor Jesucristo dijo que antes que Él regresara iba a haber aquí señales, una señal religiosa. Muchos falsos maestros se levantarían, muchos falsos profetas aparecerían diciendo que eran Cristo o que tenían revelaciones de Cristo. Y el Señor dijo, cuando estos falsos profetas aparezcan, esto está muy cerca de su regreso. Es una señal que anticipa su regreso. El Señor habló acerca de las guerras y rumores de guerra y nuestro mundo vive sumergido en esas hipótesis de guerra. Recordamos la guerra en Afganistán, la guerra de Rusia con Chechenia, la guerra que hemos visto allí en la vieja Yugoslavia, allí en los bosnios y también allí con las guerras en Montenegro, allí la guerra de bosnios y croatas y tantas otras, y las guerras que vimos en Irán, en Irak, la guerra en Siria, la guerra allí entre Israel y los que están allí en el terrorismo que está en el Líbano o en Siria, o allí están en ese lugar llamado Gaza, en esa parte de territorio, guerras y guerras, y estamos viendo hoy esa guerra de los drones que son derribados, esos aviones que no tienen un conductor humano. Oh, el mundo que estamos viviendo está lleno de guerras y rumores de guerra, pero eso serían una señal
que anticipaban el regreso de Cristo. Y luego vimos aquí el hambre, la hambruna, la mitad de la población del mundo acostándose con hambre, las pestes que hay por todos lados. Y ahora el Señor Jesucristo va a dar otra señal sobre su regreso. Él va a decirnos aquí en Mateo 24, verso 7, que habría aquí pestes, hambres. Y ahora Él habla de la palabra terremotos. Los terremotos en los últimos 100 años han traído tantos muertos en este mundo. Realmente es increíble cuando uno piensa en el mes de mayo del año 2008, 70.000 muertos en un solo terremoto en China. En el año 2005, exactamente el 8 de noviembre del año 2005, en Pakistán tuvimos 40.000 muertos. Cuando apareció el país Myanmar, que se llamaba antiguamente Birmania, allí en Birmania en el año 2008, 78.000 muertos en los terremotos. Y así usted va sumando y sumando y sumando muertos en los terremotos por todos lados. El 12 de enero del año 2010 en Haití, 222 muertos, 222.000 muertos en el país de Haití. Y aún en ese mismo año, en el mes de febrero, en Chile, cuando hubo aquel tremendo terremoto del 27 de febrero, 300 muertos, pero más de 1,5 millones de construcciones, de casas fueron dañados. Realmente más de 2 millones de personas fueron afectadas en ese terremoto en Chile. La Biblia habla de grandes terremotos y aún el libro de Apocalipsis habla de 3 grandes terremotos de aquí hacia el final de los tiempos. Oh, aquí están las señales: una señal religiosa, falsos profetas; una señal bélica, guerras y rumores de guerra; una señal que tiene que ver con el hambre; una señal que tiene que ver con las pestes; y una señal que tiene que ver con los terremotos. Sobre esto quiero explayarme un momento más leyendo el Evangelio de Lucas, el capítulo 21 y versículo 25. Deme su atención, por favor, a lo que dice Evangelio de Lucas, el capítulo 21 y versículo 25. Dice la Biblia: y entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán a Cristo, al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Aquí el versículo 25 habla de señales en el sol y en la luna. Hemos visto tantos eclipses, aún hace pocos días hemos tenido uno aquí que fue bien visto en la Argentina. Y cuando se hablan de esas lunas de sangre que han aparecido en el último tiempo, como usted lo vea, dice la Biblia: señales en el sol, señales en la luna, y dice: y en la gente, en la tierra confundida por causa del bramido del mar y de las olas. Esta expresión del Evangelio cobró mucho más sentido cuando en el año 2004, allí en Asia, se produjo lo que se llamó el tsunamis. Por primera vez, al menos yo, escuché la palabra tsunamis allá por el año 2004, y esta tragedia trajo como resultado 300.000 muertos y más de 30.000 desaparecidos. Y ahora en muchos lugares aún cercanos a nosotros, como Chile, como Perú, se habla muchas veces sobre alerta de tsunamis. La Biblia habla sobre el bramido del mar y de las olas. Y todo esto, que es un fenómeno en el mundo moderno, para nosotros desde el punto de vista espiritual y bíblico, son señales que anticipan el regreso de Jesucristo, señales que nos indican cuáles son los días que estamos viviendo, los días que vivimos. Estas señales nos indican exactamente cuál es la hora de la historia humana que estamos viviendo. Todas estas cosas muchas veces despiertan en nosotros temores. Todos estos dramas y estas tragedias humanas despiertan una alerta, temores en nuestra vida. Pero yo estoy aquí para decirle que nadie tiene por qué temer. Aunque haya allí huracanes y
tifones y cosas como las que han aparecido con el nombre de Vilma, de Rita, el Katrina. Recuerdo allí el New Orleans en los Estados Unidos que dejó más de 10.000 muertos, y allí todas esas cosas que escuchamos seguido sobre los huracanes en las costas de Miami y en los países como Cuba y en los países de Centroamérica, que muchas veces son amenazados por huracanes y por tifones. Todos esos son parte de las señales que anticipan que Cristo regresará pronto. Pero esta alarma y estas tragedias no tienen que sumergirnos en la desesperación, sino que tienen que animarnos a encontrar un buen refugio, un refugio seguro, un refugio permanente. Y el mejor refugio del cual podemos hablar aquí en la hora bautista se llama Cristo Jesús. Oh, Cristo es el mejor refugio. Él dijo estas palabras en la Biblia, exactamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y el versículo 27 y 28. Escuchemos a Jesús. Él dice aquí: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oh, sí, Cristo es el refugio más seguro. Cuando estoy en Cristo, nadie me podrá arrebatar de su mano. Él dice: las ovejas me conocen, oyen mi voz, me siguen, y yo les doy vida eterna. Hay vida eterna en Cristo, asegura la Biblia una y otra vez, vida eterna en Cristo. Cristo es el mejor refugio. Usted debe conocerlo, usted debe encontrarlo. Cristo es el mejor refugio. Él es un refugio eterno. Él es el Salvador eterno. Ese es el mensaje que usted encuentra en las páginas de la Biblia. Cristo, el gran Salvador. Y qué bueno, y cuánta gratitud que hay en mi corazón, que un gran pecador como yo encontró en Jesucristo, el gran Salvador. Hoy yo tengo mi refugio, un refugio eterno prometido por la Biblia, un refugio eterno prometido por Dios. ¿Tiene usted ese refugio? Los días que vivimos son días donde se habla mucho acerca de falsos profetas, engañadores que usan el nombre de Cristo y están empujando a la gente hasta el infierno mismo. Los días que vivimos están teñidos de noticias que hablan de guerras y rumores de guerra. Los días que vivimos se hablan de pestes, de hambres, de terremotos. Los días que vivimos son días duros para la raza humana, pero los días que vivimos son días de esperanza para aquellos corazones que buscan sinceramente a Jesucristo y le reconocen a Él como el único y suficiente Salvador. Cristo es el gran refugio. Y termino con estas palabras del Evangelio de Juan. En el capítulo 10 y versículo 9 dijo Jesús: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Otra vez dijo Jesús: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. En esta tarde, desde la hora bautista, le decimos: la puerta está abierta. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no viene a Cristo y encuentra en Él el mejor refugio? Venga Cristo, cruce esa puerta y alcance la salvación eterna que solo Cristo le puede dar. Somos la hora